Analistas coinciden en que las medidas presentadas por el presidente Lenín Moreno son un buen comienzo porque se desmarcan del modelo económico del anterior gobierno. Creo que ataca muchas áreas que hay que atacar, pero una buena parte las ataca o mal o insuficientemente. Entre las principales metas del programa económico está disminuir el déficit fiscal de 5.64% en 2018 a 2.47% en 2021. Sin embargo, para el economista Eduardo Valencia, esta cifra es irreal. Y recalcó que el gobierno en su periodo ha crecido al 3%, que es una tasa cuestionable. Ninguno de los economistas serios del país admite que eso sea verdad. Partió de que el déficit fiscal es del 5.6% cuando todos sabemos que es más del 7%. Expertos financieros coinciden en que existen varios temas que son contradictorios dentro del programa económico. Por un lado, se habla de que se debe impulsar la productividad, pero suben los aranceles a los techos máximos. No es de ninguna manera aceptable decir que para precautelar la liquidez o la dolarización hay que pensar en subir aranceles, pues es un criterio absolutamente errado. El Ecuador necesita abrirse al mundo y entonces cuando tú dices voy a subir los aranceles, estás haciendo lo contrario de abrirte al mundo, te estás cerrando. Cuando tú mantienes el ISD, no hay la alianza con el Pacífico. A criterio de Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el incremento de aranceles podría encarecer la producción y la competitividad de las exportaciones. Esto significa más impuestos por el tema de los aranceles. Y como sabemos, los impuestos tienen doble efecto. Por un lado, le encarecen la vida de la gente y por otro lado, destruyen empleos. Al revisar el portal web de la OMC se evidencia que casi todas las partidas arancelarias han llegado al techo máximo. Hoy Ecuador es un país dolarizado de los más caros del mundo por culpa de los aranceles. De igual forma, analistas financieros mostraron su incertidumbre ante la promesa de disminuir en 1.000 millones anuales el tamaño del Estado, ya que en septiembre el gobierno prometió reducir el gasto corriente en 500 millones, pero no sucedió. Asimismo, para Pablo Lucio Paredes, esta medida resulta insuficiente. Eso acaba siendo en los 4 años 2-3% del PIB y como te decía, se necesita una reducción de 6, 7, 8 puntos del PIB. Alberto Acosta Burneo cuestiona que existe una ambigüedad entre las acciones para reducir el tamaño del Estado y las intenciones recaudatorias que se plantean. Son alrededor de 2.000 millones de dólares al año que esperan que aportemos del sector privado, mientras que la promesa de reducción de gasto público es de apenas 1.000 millones. En cuanto al impuesto a la salida de divisas, Eduardo Valencia asegura que el mantener ese impuesto es una barrera al ingreso de dólares al país. No dijo que va a reducir el impuesto a la salida de divisas, dijo que lo va a hacer para un pequeño grupo de exportadores siempre y cuando entregue más divisas al país. En realidad es un impuesto a la entrada de divisas. En otro sentido, el gobierno pondrá en práctica una estrategia integral para renegociar la deuda pública y la preventa de los contratos petroleros. Sin embargo, a juicio de Eduardo Valencia, si los organismos internacionales no ven un plan de pago real, difícilmente accederán al refinanciamiento. China se aseguró muy bien de cobrarnos tasas muy altas, onerosas, y obviamente la veo muy difícil que China quiera salirse de esas condiciones tan favorables para ellos. Bueno, suponiendo si viniese, implica que los organismos tendrían que presentar volúmenes muy grandes de crédito para sustituir los compromisos con China. Y lo que van a hacer los organismos es ver la situación económica del país, van a hacer una evaluación, una auditoría de las cuentas nacionales y difícilmente van a confiar en ellas. Una experiencia de lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando de memoria, es lo que acaba de hacer el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR. Una de las medidas del plan económico podría llegar a afectar a al menos 939.859 personas que tienen seguros de salud privados. Y es que entre la eliminación de los 5 beneficios tributarios del plan económico está el incrementar el 12% a los seguros y reaseguros, que por razones de política pública estaba con 0% de IVA. Para la Federación de Empresas de Seguros, el encarecimiento de las pólizas podría generar que las personas ya no contraten el servicio de seguros de salud privado, lo que pudiera colapsar la red de salud pública. Por lo tanto, se agravaría mucho más el problema actual, tanto en infraestructura para poder atender a toda esta gente y además de recursos, ¿no? Que conocemos que el sector público tiene un problema de financiamiento. Por su parte, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, mostró su apoyo al programa económico. Estamos planteando como sector empresarial que se estructure una mesa público-privada en este momento para avanzar en esa implementación. Una de las mayores incertidumbres de expertos económicos es sobre la viabilidad de la aplicación de este programa económico.